¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes al Museo Universitario del Chopo, parte de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este día sábado queremos rendirle tributo a este grandísimo músico mexicano Conlon Nancaro, a 100 años de su nacimiento. Quiero antes que nada darle las gracias a Manuel Rocha, a Rosana Lara y a Esteban King, que son los que trabajaron juntos para articular este homenaje. Yo soy Pacho, el director del Museo del Chopo. Llegamos, yo y mi equipo, al museo en mayo y una de las primeras actividades que queríamos hacer era justamente este tributo. Luego cuando me junté con Esteban y le dije, a ver, desarrollame propuestas para el museo, una de sus primeras fue también hacer este tributo. Entonces se conjuntaron toda esta magia de fans que hay de manera quizás todavía poco visible en México hacia el trabajo de Nancaro, y logramos hacer este tributo aquí en el Chopo, que a su vez es lo que yo llamo el epicentro desde los años 70, 75 y 80 en particular, el epicentro de las culturas subterráneas. Y en cierta forma, ahorita platicando fuera con Maco, decíamos, como me preguntó un periodista, ¿por qué no conoce el amplio público a Nancaro? Yo contesté, es que el amplio público sí lo conoce, no en términos cuantitativos, las masas, pero sí una gran diversidad de públicos provenientes de distintos ámbitos que no necesariamente es el de la música contemporánea de concierto. En el momento en que empezamos a tuitear en nuestras redes del museo este tributo, la respuesta fue muchísima, de mucha gente, rockeros, artistas visuales, artistas subterráneos, grafiteros, muy entusiasmados de que se fuera a hacer este tributo. Yo creo que por eso mismo en este lugar, epicentro desde los 80 de las culturas subterráneas, hacer este tributo hoy, donde todavía hay un amplísimo público subterráneo que sigue a Nancaro, es muy importante para mí como su director. Bueno, una vez dadas las gracias, desde luego también a Salvador, que va a inaugurar las actividades, dejo la palabra a Maco. Bueno, también muchas gracias a Yoko Nancaro por su apoyo, quien está aquí en espíritu y en su representación y en su propia representación de sí mismo. Cedo la palabra a Maco Nancaro, para quien pido un aplauso, por favor. Buenas tardes. Pues más que nada, bueno, primero quiero dar gracias a todos ustedes por haber hecho este homenaje a mi papá. Él siempre fue un mexicano muy orgulloso. Tal vez el hecho de que México en su momento no lo reconociera también lo dejó trabajar en paz durante mucho tiempo, pero el hecho que hayan hecho todo esto por él, pues para mí es muy importante. Para mi mamá, que desafortunadamente no pudo venir en esta ocasión, la verdad es que pues para mí, para mis hijos, para mi familia, pues es importante que vean lo que su abuelo y todo el legado que él dejó, porque creo que es muy importante. Y tengo unas palabras, si no les importa, me gustaría leer una pequeña como carta que escribí, bueno, si se puede, para que no esté cambiando las hojas. Este, bueno, bueno, dice así, ¿no? Es un poco difícil escribir sobre mi padre en su homenaje del centenario de su nacimiento, más aún entre tanta gente talentosa y con muchísimos más conocimientos musicales que yo. Hablar sobre mi padre, a pesar de ser fácil, es un tema muy complejo. ¿Por dónde comenzar? ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Qué aprendí de él? ¿Cómo vivió su vida? A pesar de tocar el piano en mi infancia y desesperar a mi padre al no respetar los tempos de la pieza, acelerando donde la pieza era fácil y frenando donde la pieza se me complicaba, en su momento no entendía la razón de su molestia. Ahora, conociendo un poco más de él como compositor y sabiendo lo importante que era para él los tempos en la música, puedo entender su frustración. Siempre busqué hacer trampa en mis ejercicios de solfeo y siempre busqué un pretexto para no tocar el piano. Lo mío no era la música. Como podrán ver, estoy muy lejos de ser cualquier tipo de músico y aún menos un compositor. No tiene mucho caso hablar sobre su historia, dónde nació, dónde estudió, sus ideales políticos, sus orígenes e influencias, porque la mayoría de los presentes saben todo esto de memoria y probablemente mejor que yo, y si no, pues lo pueden googlear. Soy un ser humano bastante ordinario que vivió al lado de un genio y generoso ser humano. Así es que les voy a hablar un poco sobre Conlon Nancaro como un padre único y diferente, como un amigo y simplemente como un ser humano que admiré como tal.
Creo poder decir a ciencia cierta que en todo el mundo quedan pocos seres humanos con esa esencia y esa calidad humana. Siendo su único hijo y con una diferencia de edad muy grande, el haber formado parte de su vida no solo fue una experiencia mágica y mística, pero más que nada fue un gran honor vivir con él. Fue un ser humano que disfrutaba al máximo la vida y la vivió como él quiso y como él pensó que era lo correcto. Se volvió inmortal en el mundo de la música al dejar atrás un legado y un descubrimiento musical, el cual es ahora estudiado por las mejores escuelas y universidades de música alrededor del mundo, así como nuevas ramas y géneros en diferentes áreas del mundo artístico. Pero también se volvió inmortal para aquellos que siempre estuvieron cercanos a él de una manera personal e íntima. Para nosotros se volvió inmortal por su gran corazón, su gran sentido humano y ante todo su gran y sincera humildad. Siempre que hablaban de mi padre, hacen énfasis en el compositor americano, como para establecer sus antecedentes o su identidad cultural. Pero yo creo que al final de nuestras vidas, nuestro antecedente o identidad cultural no se rige bajo nuestra nacionalidad, grupo étnico, religión o creencias políticas. Creo que cada ser humano hace y crea su propia identidad cultural con la suma de todas sus experiencias personales que haya tenido, desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Y yo creo que mi padre era un claro ejemplo de eso. Sí nació en Estados Unidos, pero él se sentía como un mexicano orgulloso y agradecido al país que le abrió las puertas a mediados del siglo pasado, que lo dejó seguir con sus creencias políticas sin persecución y que al final lo acogió en su lecho de muerte. A diferencia de mi padre, muchos compositores normalmente consideran el gusto del cliente o el escuchador final con fines de poder encontrar el éxito en el mundo de la música. Mi padre nunca buscó eso. Él persiguió una idea y un concepto que le llevó al legado que nos deja hoy, pero jamás con los fines de dejar un legado o hacerse famoso o exitoso en el mundo musical. No inventó la pianola, pero aparte de traerla de la oscuridad desde el siglo al siglo XXI, la llevó a los límites técnicos, funcionales y emocionales. Una vez me dijo Trimpin sobre mi padre: si tu padre no hubiera estado limitado por las limitaciones técnicas y mecánicas de su época, quién sabe qué hubiera pasado. Es poco lo que realmente entiendo sobre la música de mi padre, pero con el tiempo he aprendido a entender, escuchar y apreciar su música, y les puedo decir que para quien no está acostumbrado a escuchar su música, se toma un poco de tiempo para asimilar al oído y a la mente, y es tan compleja que tratar de distinguir los polinomios en sus piezas es difícil. Pero hay dos cosas que les puedo decir de su música sin ser ningún experto. Su música es totalmente única y original, y ante todo es la expresión más honesta y auténtica que podrán escuchar de cualquier compositor. Rex Lawson una vez me dijo: una de las maravillas de escuchar la música de tu papá es que al final de cada una de sus piezas te encuentras sonriendo, riendo o con algún tipo de expresión de alegría en tu rostro. No me he dado cuenta de eso y desde que me dijo eso observé y he estado observando a otros espectadores y es muy cierto lo que dice. Así es que entiendas o no su música, al final te hace sonreír. La música de mi padre, que fue realmente compuesta para una máquina debido a su complejidad polirrítmica, en el que varios artistas han fallado, se volvió un reto para muchos virtuosos del piano y de la música, ya sea para poder probar que el hombre siempre podrá contra la máquina, ya sea por metas personales, para ser mejores músicos o simplemente como un impulsor de su propio ego. Para muchos artistas, el objeto es el medio para expresar sus sentimientos o pensamientos. En este proceso psicológico de llegar a un resultado final que termine un objeto definitivo y final. Creo que el componer drenaba a mi padre de mucha energía y emoción, y a pesar de que era un hombre muy introvertido, al oír su música podemos ver que era un ser humano muy apasionado y lleno de energía que salía o se reflejaba en su música, o tal vez era un ser humano muy trastornado. Su música provoca un caos y emociones crudas, pero al mismo tiempo una sensación de perfecto orden y calma. Pero bueno, es así como yo lo percibo. Crecer al lado de mi padre era bastante sencillo en ciertas situaciones y en ciertas situaciones complicado. Gran parte como niño era fácil debido a su corazón tan permisivo y relajado hacia las reglas, donde prácticamente podría quemar la casa mientras no caminara sobre la azotea de su estudio. Pero en el momento de que él y yo estábamos solos, las cosas se ponían un poco complejas o incómodas, porque cualquier tema que abordáramos duraba unos cuantos minutos. Teniendo yo unos 10 u 11 años, mi madre me pedía que leyera el periódico para tener tema de conversación con él. Pero a pesar de la diferencia de edad y el abismo intelectual entre él y yo, él hacía su máximo esfuerzo para tener una conexión conmigo
como guardándome en la sección de caricaturas del Excelsior los domingos, o diciéndome que estaba interesante la música que yo escuchaba al ponerle a oír mi primer LP del grupo Scorpions. Pero siempre, al estar a su lado, hablando o no, siempre había una sensación de calidez, amor y ternura, la cual siempre se sintió sincera y real. En general, lo que escuchamos define nuestro sentido de espacio, así como lo que vemos, y a veces siento que los artistas no se involucran mucho en cómo el espacio debe de sonar. He notado que dentro del mundo de la música, muchas veces la música es un arte muy individual, pero me da mucho gusto saber que gente como Trimpin no solo ha estudiado y analizado con pasión su música, pero le ha dado un concepto visual a su música. Dominic Murcott, con una visión nueva, joven y diferente, es un músico relativamente joven que ha desarrollado una pasión única y natural hacia la música de mi papá. Su pasión lo ha llevado a estudiar y analizar muchos otros caminos o territorios inexplorados de la música de mi padre, logrando en muy poco tiempo una nueva faceta de su música. Cada uno ha sabido integrar los sonidos de mi papá en increíbles diseños y soluciones ingenieriles que nos han dejado con los ojos cuadrados. Todos hemos visto en la música de mi papá que el carácter del sonido es tan importante como su volumen, y creo que es muy importante destacar o entender que aunque la música de mi padre es matemáticamente y musicalmente muy compleja y elaborada, lo que probablemente suene espectacular para alguien puede no serlo para otros. La música tan filosa que mi padre expone en sus piezas para pianola puede llegar a ser muy abrumadoras o agresivas para algunas personas, como fue lo que me pasó a mí al escuchar su música por primera vez cuando era niño. Para muchos de nosotros que no tenemos la educación musical o el oído entrenado, el sonido de su música es tan subjetivo como la luz, el color, la forma y el espacio. La música es igual de maleable como cualquier otro material en bruto, y mi padre logró controlar el tiempo en su música como él quería que fuera, y gracias a esto fue capaz de moldear el espacio y afectarnos como receptores finales hasta niveles intuitivos y muy profundos. Es un hecho que la música afecta nuestras acciones y estados de ánimo, y tal vez algunos de nuestros gustos musicales se definen por locación y experiencias personales. Pero creo poder decir que en el momento que mi padre decidió experimentar con esta música, cubriendo nuevos territorios en el mundo musical, lo hizo tan emocionante para muchos de nosotros como si hubiéramos brincado sobre algún tipo de listón de terciopelo hacia una nueva dimensión, haciendo la experiencia totalmente excitante pero al mismo tiempo algo incómoda. Siempre me pregunté al tener el honor de atender los conciertos de mi padre, ¿seré suficientemente cool para estar aquí? Y en ese momento comienza una explosión de emociones y notas que a pesar de estar en un tremendo caos, siempre estarán en un orden. Conlon nunca buscó componer música intocable, pero al ser como él era, así salió. Creo que su música es totalmente única, original, auténtica y sin pretensiones, tal y como él era. Gracias. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues a continuación Esteban King va a hacer la introducción de Salvador Rodríguez y nosotros les dejamos el espacio a todas sus anchas. Esteban. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y gracias por las palabras de Mako. Vamos a iniciar, tenemos una jornada muy larga, esperemos que nos puedan acompañar. Voy a ir de atrás para adelante porque para acabar con Salvador, que es quien empieza. Tenemos un concierto a las 8 de la noche con piezas tempranas del repertorio de Conlon and Carrow. Tenemos una conferencia magistral con Julio Estrada a las 7 de la noche. Tenemos de invitado a Dominic Murcott, que nos acompaña ahora a las 5 de la tarde con una conferencia también. Él tiene preparado mucho material audiovisual. Hemos estado platicando mucho al respecto. Se ve que va a estar muy interesante y es un nuevo estudioso y músico que tiene cosas que decir al respecto. Al ratito, a las 2 de la tarde, tenemos la proyección del documental que nos hizo favor de mandarnos amablemente James Grison de la Universidad de Arkansas, que hace una síntesis muy buena de tanto de la obra como de la vida de Conlon and Carrow. Y bueno, ahora quisiera dejarlos con Salvador Rodríguez. Salvador es licenciado en composición y profesor de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, donde imparte las asignaturas de análisis musical, armonía, composición y técnicas de contrapunto para compositores. En esta última asignatura
En esta última asignatura, que es una introducción a las principales técnicas utilizadas por compositores en la música occidental, se han abordado algunos estudios para pianola de Nancarrow, tomando como referencia básica la traducción editada por la Escuela Nacional de Música del texto de Kyle Gann, La música de Conlon Nancarrow. Los dejo en esta sesión de escucha muy interesante y muy particular, como ustedes verán qué va a ser. Les pido un fuerte aplauso para Salvador Rodríguez. Pues muchas gracias, primero que nada, por la invitación a participar en este homenaje al maestro Conlon. Ya había tenido también la oportunidad de participar en el homenaje que le hicimos en la Escuela Nacional de Música en el año 97, con algunas composiciones. Y comentábamos hace un momento que ciertamente en el mundo pues académico no es muy familiar, desgraciadamente, en nuestro país, en los medios musicales académicos todavía no es muy familiar ni la figura, ni la estatura, obviamente ni la música del maestro Conlon. Así es que, pues, por nuestra parte, en la Escuela Nacional de Música estamos tratando de implementar su estudio en las asignaturas regulares de la escuela para que las jóvenes generaciones empiecen a conocer más a fondo esta música y sus increíbles aportes y empiece a ser cada vez más familiar. Les propongo que escuchemos en primer lugar el canon en X a su velocidad normal. Lo que haremos posteriormente será escuchar una versión a 10% de velocidad, o sea, 10 veces más lenta, para ir siguiendo la partitura e ir observando algunos de los recursos composicionales que utilizó el maestro. No entraremos en detalles técnicos, pues quizás tan específicos, a menos que haya algunas preguntas. También les propongo el formato de preguntas sobre la marcha. Me interesaría mucho la retroalimentación. Si alguien tiene preguntas sobre la marcha de la exposición o incluso sobre las audiciones, podremos, creo que, interactuar de una manera más eficiente en esta dinámica de preguntas y respuestas. Y bueno, pues vamos a comenzar a oír. El estudio que nos ocupa, el estudio 21, es quizás uno de los más famosos y emblemáticos del maestro Nancarrow, llamado Canon X.
Difícil llegar juntos, pero no era mi intención que lo fueran leyendo, desde luego. A esta velocidad no podemos seguir la partitura, más que en algunos fragmentos, y es muy fácil perderse. El inicio del canon pues muestra dos velocidades, dos voces con dos velocidades muy distintas, como pudieron ver en la gráfica y oír. Hay dos voces, una aguda que comienza muy rápido, y el inicio es lo vamos a oír un momentito. Comienza con esta línea, la voz inferior sola, a una frecuencia es posible seguir más o menos esta pulsación que tiene como un carácter de ostinato, pero lo que es muy difícil de seguir es esta otra línea que tiene del orden entre 39 notas más o menos por segundo. Está un poco arriba incluso del umbral de percepción que tenemos para la frecuencia de alturas, de tal manera que ya en el inicio tenemos una especie de textura. Lo que alcanzamos a percibir es una rápida fluctuación de este contorno melódico, pero no alcanzamos a distinguir definitivamente cada una de las alturas. Eso es parte de la sorpresa del inicio. Esta parte, que va muy acelerada al inicio, comienza poco a poco a desacelerar, mientras que la parte que va más lenta comienza a acelerar gradualmente. Creo que esto es bastante evidente al simple oído. Lo que vamos a ver con un poco de detalle es
¿Cómo es el plan de la pieza? ¿Cómo es el plan de la composición? ¿Por qué le llamó canon X? ¿Qué tanto tiene de la X? ¿Qué tanto tiene de añadido de la X? Una coda muy interesante, donde llega la nota, las figuras más rápidas llegan a una velocidad de más de 110 sonidos por segundo, que equivaldrían como a 6.000 revoluciones por minuto. En el tacómetro de su coche pueden ver más o menos la velocidad de 6.000 revoluciones por minuto, y es una velocidad considerable. A esa velocidad, que corresponde pues cerca de 110 vibraciones por segundo, está cerca ya de un La, de los sonidos más graves del piano. Son frecuencias audibles, pero que de cualquier manera, y por razones que discutiremos más tarde, no oímos como la vibración de un sonido, sino que oímos justamente como un timbre muy difuso. A Nancarrow le interesaba muchísimo la cuestión de la percepción, cómo se escuchan las exploraciones sonoras que iba realizando, cómo se escucharían. Y pues gracias a ese instrumental que tenía, la pianola, pudo explorar, aún con medios mecánicos, este tipo de relaciones temporales en las líneas melódicas, que siguen siendo muy sorprendentes para nosotros. Bueno, lo que les propongo ahora es que escuchemos el mismo estudio, pero a la velocidad del 10%. Antes aclaremos un poquito el concepto de qué se puede tratar un canon. Básicamente, pues un canon es una composición basada en una regla de transformación. Y si es un canon estricto, será una regla de transformación única. Aquí ya me está ganando aquí Esta sería la versión 10 veces más lenta. ¿Resana? Ya, perdón. Gracias. No, ya, gracias. Sí, en un momento más continuaremos con la audición de esta versión 10 veces más lenta. La obra dura 3 minutos con 26 segundos más o menos, y pues 10 veces más lenta nos llevará media hora escucharla. Pero es sumamente interesante esa audición porque, como les decía, puede uno empezar a captar el perfil del contorno melódico, sus ascensos y sus descensos. Y ese contorno melódico es el que permitió a Nancarrow manejar esta idea del politempo como un contrapunto. Imaginen que hubiéramos tenido simplemente una altura, una pieza como para percusión, pues sería muy difusa si no tenemos un contorno melódico que vaya guiando la velocidad. Entonces Nancarrow inventó esta serie que podemos ver desde aquí del 1 al 2, es la serie de 54 sonidos que va a utilizar como base de toda la pieza. Esta misma serie es la que se empieza a desplegar aquí a una velocidad mucho más lenta. Se observan los primeros sonidos, si, do, la bemol, sol, mi, fa,
son los mismos que tenemos aquí, si, do, la bemol, sol, mi, fa, pero los escuchamos a una velocidad tan distinta que costaría bastante trabajo percibirla como una imitación. Estrictamente lo que tenemos ahí es una imitación, pero el compositor se ocupó por las proporciones temporales de cada una que pues no la percibiéramos como tal en ese momento. Hay momentos posteriores, cuando las dos velocidades empiezan a empatarse, en los que se puede percibir con un poco más de claridad cada uno de los perfiles interactuando, y ya llegaremos a ese momento. Pero comentabas un momento sobre el concepto del canon, la regla de transformación. La podemos ver aquí aplicada estrictamente por Nancarrow. Este es un canon estricto, tiene una única regla de transformación del material. Y uno de los recursos que va utilizando Nancarrow es omitir la primera de las notas de cada serie en sus repeticiones. Por esa razón, el ciclo no suena estrictamente repetido. O sea, por decirlo de otra manera, del número 1 al número 2 tenemos 54 sonidos, pero del número 2 al número 3 tendremos 53. Del número 3, del ciclo 3 al ciclo 4, tendremos 52 sonidos, etcétera. Va recortando un sonido. Pero además, para hacer que no suenen tan estático, el perfil de la línea melódica, Nancarrow utiliza una serie de transposiciones. Es decir, si esta nota es do, va a transponer ese do por do sostenido, coloca toda la serie un semitono arriba. Obviamente el propósito del compositor no es que nosotros oigamos esos datos que les estoy platicando. Lo que él busca es que no oigamos una repetición literal, y eso sí lo percibimos de algún modo. No se percibe que se está reciclando la misma información, sino se percibe que se está reciclando la misma información, pero en otro lado. Y eso empieza a darle una dirección, una dinámica a la pieza. Por favor. ¿Siempre es cromático? No, hay un plan hay un plan de transposiciones distintos. Hay a la cuarta, hay a quintas, hay a terceras en las transposiciones. Pero hay otro dato interesante. En el sistema diatónico, pues tenemos 12 transposiciones posibles, después de lo cual se tendría que repetir el ciclo, porque ya no hay más intervalos en el sistema de 12 sonidos, en el sistema temperado con 12 divisiones iguales en la escala. Solo que tuviéramos microtonos, hubiera podido explorar otras posibilidades. Es muy interesante observar que después de las 12 transposiciones, después del número 12, que está por aquí, después de este número, la presentación número 13 del ciclo, que ya tiene 13 notas menos, vuelve a estar en el mismo lugar de la secuencia original. Y el 27 también. Solo puede transponer a 12 lugares, solo puede colocar en 12 lugares distintos la secuencia, porque el piano pues solo tiene 12 posibilidades de colocación de una idea dentro de la escala que llamamos diatónica. Hubiera sido interesantísimo que Nancarrow se interesara más por los sistemas microtonales,
Sin embargo, al parecer, pues no le interesaron mucho las exploraciones que estaba haciendo, o que ya había hecho, incluso bastantes, Julián Carrillo. No sé si pudieras comentarnos algo respecto de qué le parecía a Carrillo, si es que lo conoció alguna vez al maestro Nancarro. Sí, sí. Ya. Sí, hasta donde tengo noticia, pues no le interesaron mucho las exploraciones microtonales, que nos hubieran dado un rango más amplio de colores, en este sentido. Entonces, mándeme. Exactamente las mismas transposiciones, sí. Sí, uno de los aspectos más fascinantes de este canon es que esas decisiones que tomó Nancarrow las mantuvo estrictas durante toda la primera sección, que vamos, se las voy a mostrar aquí, 5, 6, 7, 8. Aquí apenas va la segunda presentación del ciclo en la voz inferior, que va mucho más lento. Y en la voz superior ya lleva 9, casi coinciden en su inicio. Mientras la voz más rápida lleva 9 ciclos, con su nota omitida cada ciclo, la voz inferior apenas acaba de completar un ciclo. En ese sentido podríamos pensar esta música como una serie de revoluciones a distintas velocidades, podrían ser revoluciones incluso planetarias, o de dos objetos, a distintas velocidades, en donde el compositor hace girar un ciclo a cierta velocidad y lo va cerrando, mientras el otro objeto sonoro lleva un ciclo mucho más lento, mucho más lento, ¿no? Sería un poco, me imagino yo, lo que ocurre entre, podría ser Mercurio, que da una revolución al Sol cada no sé cuántas horas, y Saturno, que pues empieza muy lento, ¿no? Pero la diferencia es que las órbitas de estos planetas pues, son más o menos constantes, además de ser elípticas, no son circulares, ¿no? Pero lo que hace Nancarrow es más bien ir cerrando el círculo, le va quitando notas. Entonces, la consecuencia de ello es que va a llegar un momento en el que se agote el ciclo, por esa decisión de irle quitando una nota, una nota, una nota. Para el ciclo 54, como vamos a ver más adelante, las notas de la voz que comenzó rápido, del azul que tenemos aquí, van ustedes a observar que cada vez se van repitiendo más y más cercanas en cuanto a número de notas. Aquí quedan ya como 9 notas del ciclo. Aquí van a quedar 4 notas para el ciclo. Véanlas ustedes aquí en 50, 1, 2, 3, 4. Se está agotando, por decirlo así, el combustible. Mientras la otra voz, que va acelerando, también está agotando su combustible, pero a una velocidad más y más rápido. Este es un punto crucial. Aquí se agotó el ciclo. De hecho, el ciclo es una sola nota, la última que quedó, el 54, mientras la voz inferior, que va más rápido, vean cómo se va acercando su ciclo con las notas repetidas y sus respectivas transposiciones. No vamos a hablar ahorita de la transposición exacta de cada uno, eso son detalles más técnicos, pero este es un punto crucial. Aquí, en el número 54, el inicio de la página 14, del estudio, esta nota es la que cerraría la primera sección. El ciclo ha terminado en las dos voces.
pero no terminó al mismo tiempo. Si recuerdan, el ciclo de la voz que va siendo más lenta acabó acá, y hay un residuo de ciclos que hacen que el 54 no entre al mismo tiempo en la voz grave que en la voz aguda. Pero este punto es muy, muy importante. De hecho, yo consideraría que el canon X en realidad tiene 2 puntos, casi como 2X, que no es cerveza, sino una X en el tiempo y 2X en la estructura. Este es el punto donde se inicia lo que Carlos Sandoval y otros analistas consideran la coda. En este punto, imaginen que se ha completado la simetría de la X. La voz superior comienza rápido, termina lento. La voz inferior comienza lento y termina rápido. Y en este punto han alcanzado la misma velocidad. Giancarlo pudo haber terminado ahí el estudio o pudo haber hecho una especie de reflexión de la X de tal manera que cada voz empezara a desacelerar y regresar al estado inicial. Esa era una posibilidad composicional. Otra posibilidad era terminar la pieza allí, lo cual pues yo supongo que no le pareció muy interesante al maestro porque no lo hizo en primer lugar. Lo que decidió, en pocas palabras, fue respetar o enfatizar la tendencia que llevaba cada voz. Es decir, si una voz va acelerando, pues vamos a hacer que acelere mucho más. Y si una voz va desacelerando, pues vamos a hacer que desacelere más drásticamente también. Y el resultado es esta coda que en tiempo abarca muy poco proporcionalmente, pero que composicionalmente y perceptualmente es uno de los momentos más célebres pues yo diría que de los 50 estudios, esta coda. Porque, si recuerdan el plan inicial del canon, era ir quitando una nota a cada una de las voces. Ya se agotaron aquí. Y ahora va a presentar en la voz que va lenta, ahora está en los pentagramas superiores, pero ya no les llamaría la voz superior porque aquí necesita 6 sonidos o 5 sonidos, los pueden ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5, para reforzar esa secuencia y que siga siendo audible. La razón de ello es que la voz que está anotada aquí abajo tiene ya tantas notas por segundo que su nivel de intensidad ya es muy, muy fuerte. Por eso le pone fortísimo, no tanto a la voz inferior, sino a estas octavas reforzadas para que se destaquen de toda esta especie de barullo que ya está presentado en la voz inferior. Pues bien, a esta voz que va más lento solo le asigna un solo ciclo. Ya va a presentar un solo ciclo de 54 sonidos, la voz azul. Por eso ya no lo veremos más que un solo uno azul. En cambio va a presentar los 54 rosas ahora, con el mismo plan de la pieza que tenía en la otra sección de la pieza. Exactamente el mismo plan. Quitar un sonido, pero a una velocidad muchísimo mayor. Aquí es donde hacia el final alcanza los 110 sonidos, un poco más de 110 sonidos por segundo. Y lo que es muy sorprendente es cómo cambia la percepción del mismo objeto. Es como si al verlo muy lento, como lo vamos a oír en un momento,
pudiéramos seguir todos sus contornos y la impresión general fuera de una música pues muy interesante, pero los contornos están definidos todavía como lo que llamaríamos movimiento melódico, lo que registramos como movimiento melódico. Pero al llegar a estas velocidades, por la aglomeración sonora, nuestro sistema perceptivo ya no alcanza a distinguir cada sonido y entonces empezamos a percibir una especie de timbre, lo que llamaríamos un timbre. Ese fenómeno debió haberle fascinado al maestro porque ocupó bastante tiempo. La elaboración de esta partitura seguramente le llevó muchísimo tiempo y muchísimos cálculos muy finos para poder realizarla con esa proporción y, como les comentaba hace un momento, respetar la tendencia, o más bien llevar la tendencia, enfatizar la tendencia de aceleración y desaceleración a límites de percepción pues que nunca se habían explorado antes prácticamente. Por eso, retomando lo que decía Mako, se trata de una música de una originalidad realmente notable, que también fue lo que le llamó la atención justamente al maestro Ligeti, que nunca se había abordado un problema musical de estas características. Prácticamente es como pues descubrir un nuevo continente, una nueva manera de percibir, una nueva manera de organizar los sonidos, pero que también, hablando un poquito en términos de la percepción, no es fácil. Requiere bastante concentración, requiere ciertamente una dosis de voluntad acercarse a esta música, pero sobre todo requiere familiaridad. Yo pienso que es una música que no se ha difundido suficientemente y que tiene sus propias dificultades para oír, desde luego. Pero para los compositores resulta fascinante y afortunadamente para muchos más instrumentistas cada vez también resulta fascinante abordar el reto de tratar de abordar estas músicas, de darlas a conocer o de hacer versiones, como hace el maestro inglés que tenemos ahora. Ay, su nombre se me olvidó, perdón. Dominique, sí, el maestro Dominique, para hacer versiones. Me platicaba hace un momento que hizo una versión para orquesta de esta pieza. No sé, en cuanto a limitaciones, tendríamos que ver, porque pues nadie puede tocar 110 sonidos por segundo, o sea, eso está más allá de la capacidad de tocar. De la capacidad de oír, pues también, porque no lo oímos como sonidos aislados, los oímos como una masa, una especie de barullo que está fluctuando. Y lo que es muy interesante es que la fluctuación, y eso sí quisiera compartirles, hacer énfasis en esto, la fluctuación del contorno melódico sí es posible, con cierto nivel de familiaridad, de percibir en la mayoría de las velocidades, incluso en las más rápidas, solo que obviamente se requiere un tanto de concentración y de cierto entrenamiento para poder llegar a percibirlos en las velocidades más altas. Pues vamos a escuchar, si no tienen otras preguntas, hasta ahorita vamos a dar inicio a la audición. Sí, diga. ¿Hay algún esquema de proporciones de tempi, de cómo van variando? Claro que sí. El esquema lo elaboró un ayudante,
bueno, primero que nada lo elaboró Nancarro, pero la explicación analítica, de las primeras explicaciones analíticas muy, muy claras que he encontrado, la publicó Carlos Sandoval en la revista Pauta, en el número 51. Desgraciadamente, ahorita no hemos tenido, quizás ya tengamos la imagen, para que pudieran ver la X, cómo se distribuye en cuanto a las relaciones de Tempi. Sí, ahorita lo podríamos abordar ese aspecto, Rosana, cómo no, en lo que preparamos la imagen. ¿Alguien más? Gracias. Yo quería preguntar sobre las transposiciones o, bueno, si nos podrías hablar un poco de qué patrones o qué reglas se estableció para hacer sus transposiciones, si hay algún esquema también puntualmente sobre toda su estructura de transposiciones. Sí, sí hay un esquema, no lo traigo aquí en esta computadora, pero sí hay aquí está el esquema, ahorita hablamos del canon X, de la X del canon X. Sí hay un plan, lo podrías fácilmente deducir, pero los intervalos que va haciendo no siguen un patrón único, por ejemplo, de ascender solo por segundas o descender solo por segundas. Incluso utilizaba algo muy ingenioso, que era repetir un sonido. En muchas de las transposiciones repite un sonido de la secuencia y gracias a esa repetición, como estás omitiendo un sonido de la secuencia original, esa repetición del sonido simplemente, que es muy económico, te va a resultar en una transposición general de otra índole respecto del plan original. Pero son aspectos más técnicos que, bueno, para los músicos pueden ser más familiares. El sentido, a mí lo que me interesaría enfatizar en todo caso es que el sentido de las transposiciones, como les decía hace rato, es que no se oiga lo mismo, que no se oiga exactamente igual, que no haya esa inercia de repeticiones literales, sino de que el esquema general sí quede registrado, y eso sí se alcanza a registrar en la escucha, aunque no sepas exactamente cuánto fue la transposición hacia arriba o hacia abajo, logras percibir que no está en el mismo lugar, aunque pueda ser el mismo objeto. Y eso es de lo más interesante, porque logra como una perspectiva distinta del mismo objeto, a nivel de alturas, a nivel del espacio sonoro. A nivel del tiempo, pues no se diga, la variación del tiempo hace que el objeto sonoro, aunque sea el mismo, pues cambie muy drásticamente en su percepción, que es lo que vamos ahora a abordar en la audición. Retomando la pregunta de Rosana, aquí podemos observar la serie de relaciones que habría entre las dos secuencias. En realidad, los cambios de velocidad no son continuos para nada, son como escaleritas. O sea, la secuencia permanece un cierto tiempo en un tempo determinado. Y después cambia el tempo discretamente, es decir, hagan de cuenta de 20, cambia a 12, no, perdón, no es muy grande, de 20 a 18, pero no pasó continuamente por todas las posibilidades que habría entre el 20 y el 18, no es una curva, es un escalón. Nosotros no lo percibimos tan así porque, primero que nada, está en los límites de la audición, en los extremos, y aquí en medio ocurre algo curioso que en la audición que vamos a hacer al 10%, ya les comentaré en su momento, hay unos desfases muy interesantes que se oyen aquí, en la zona central. Lo que graficó aquí Carlos Sandoval fue el tempo como va decayendo en la voz que comienza rápido y el tempo como va ascendiendo en frecuencia hasta llegar a estos límites que pues sospecho que serían como muy cercanos a lo más rápido que puede dar la máquina.
No dudo que el maestro llevara al límite de su máquina, que es muy, muy interesante, esta zona muy densa. Aquí hacia la mitad se puede, bueno, no se alcanza a ver, pero este es el punto que les decía donde se agotaron los ciclos. Este punto de aquí es el 54, son sincrónicos, y lo que sigue es la coda, por eso le puso aquí Carlos también, coda. Es un fragmento proporcionalmente más pequeño, pero hagan de cuenta que lo que hizo fue comprimir toda esta información que está aquí, la comprimió acá, para que el objeto ahora lo percibiéramos pues en una orden como de 15 a 20 veces más rápido. Y entonces lo que captamos nada más es la fluctuación. Ya no captamos obviamente nota por nota. Y el timbre se vuelve como una fluctuación de ese barullo. Era lo que antes, lo que acá percibíamos como movimiento melódico. Aquí se vuelve una fluctuación tímbrica que es muy sorprendente. Más o menos te queda. También tenemos otro gráfico. Déjenme ver si aquí lo podríamos desplegar. El de las relaciones temporales. También hace Carlos una gráfica para aclarar un poco más. Ok, gracias. Sí, ok. Aquí está el gráfico de las relaciones temporales, cómo van ocurriendo cada una de ellas. Se puede consultar en internet, también en el sitio de Carlos Sandoval. Tiene toda esta información publicada, aunque ahí está en inglés, pero pueden ver, por ejemplo, el punto de convergencia, el punto de cruce, ocurre en esta proporción de 17 unidades a 17 unidades. Hace una explicación bastante interesante aquí Carlos Sandoval sobre cómo trabajó el maestro Nancarrow los rollos, tomando unidades de tiempo únicas, unidades de medida. Para Nancarrow, piensen que distancia es tiempo, es decir, si tomo una unidad pequeñita de rollo, una fracción de centímetro o pulgadas, no sé, quizás trabajaba en pulgadas él. Ese fragmento puede desplegar información a una cierta velocidad, y dependiendo de la distancia a que vaya yo perforando el rollo, si perforo más distantes 2 puntos, pues se irá más lento porque hay más distancia. El rollo se tarda más tiempo en leerlos. Pero si pongo 2 puntos muy cercanos, pues se escuchará más rápido. Es una lógica muy, muy sencilla, la del manejo de los rollos. Aquí Carlos Sandoval hizo un cuadro general de las relaciones entre las dos voces. Esto que él señala como unidades de tiempo es la constante, el mínimo que tomó Nancarrow para elaborar todo el estudio. Y se puede ver que esta columna tiene una distancia mayor, 32 notas contra 3. Caben 32 notas en lo que pasan 3. 31 notas contra 3. Y como ven, no es continua la numeración, no pasa por puntos decimales, sino que pasa por puntos, unidades discretas. Pero nuestra percepción en ese sentido pues es muy distinto de lo que logramos racionalizar viendo este cuadro. Los dos gráficos que les he presentado están publicados en Pauta, como les decía, y también en internet. Para los interesados pueden acudir ahí para más detalles. ¿Habría más preguntas al respecto de esto? ¿O podemos ya oír la versión 10 veces más lento? Que esa nos va a llevar casi media hora, pero podemos ir comentando sobre la marcha.
Bien, si no hay más preguntas, pues vamos a proceder a escucharlo. Oh. Está 10 veces más lento. Piensen que esta distancia que asignó aquí Nancarrow equivale a 2 de estas distancias por segundo. Este es medio segundo. Vamos en el Fa. Entra la voz superior. Octava arriba. Segundo ciclo. Tercer ciclo. Cuarto ciclo en este momento. Quinto ciclo. Sexto ciclo ahora. Octava arriba. Ciclo 7. Ciclo 8. La línea presenta lo que llamamos en música una especie de fórmula cadencial. Sería estas notas. Aquí inicia el nuevo ciclo. Claro que esa fórmula cadencial, pues a la velocidad original, en este momento no la escucharíamos. Aquí se cierra el ciclo. Va el 10 y acaba de cerrar el ciclo 2. Este también es un punto, el punto culminante es muy destacable en toda la secuencia. Fórmula cadencial, cierra el ciclo, 11. Sienten cómo se está haciendo lenta esta parte, ya va bastante más lenta. Punto culminante. Cierre del ciclo. 12. Punto culminante. Cierre del ciclo. 13.
cierre del ciclo. 14. Punto culminante. Se siente como está ya mucho más lento, ¿no? Este lugar es interesante, cambió la escala. Ahora esta regleta, esta distancia, va a ocurrir en un segundo. Por eso ven aquí más cerrada la distancia que acá, pero es más lenta. Punto culminante acaba de ocurrir. Aquí. Y el cierre del ciclo. Vamos en el 16. Punto culminante, este es muy destacado. Punto cadencial, cierre del ciclo, 17. Más o menos creo que se van familiarizando con el contorno. Es algo normal en la pedagogía, repetir para aprender. Y cuando se repite un ciclo de esta naturaleza, pues poco a poco empieza a ser más reconocible. Están en el punto culminante. Fórmula cadencial. Ciclo 19. Llevamos ciclo cuatro ciclos abajo. Este es el perfil. Fórmula cadencial. Ya se empieza a acercar un poco el tempo de la voz lenta. Si tienen preguntas sobre la marcha, vale la pena de una vez. Punto culminante. Fórmula cadencial. Cierra el ciclo. 21. Punto culminante. Cierre del ciclo. 22. Acaba de pasar el 5 también. Punto culminante en la voz
culminante ahora está mucho más cerca del inicio del ciclo, se han reportado cada vez más sonidos. La fórmula cadencial. Ahora es fácil también seguirla desde abajo. Punto culminante arriba. Estoy señalando ahora la voz grave. Punto culminante en la voz grave. Terminó el ciclo 16 ahora. Que hay cada vez bastantes puntos sincrónicos o muy cercanos. Punto culminante en la voz superior. Cierre en la voz inferior. Inicio del ciclo 7 en la voz inferior. La voz superior va en medio del 26. Cierra el ciclo 26. Inicia el ciclo 27. Punto culminante en la voz superior. Cierre del ciclo 27. Inicio del ciclo 28. Cierre del ciclo 7 en la voz inferior. Inicio del ciclo 8 en este momento. Cierre del ciclo 28. Inicio del ciclo 29. Aquí es donde van casi sincrónicos. Es el punto del cruce. Vean cómo el tempo está muy homogéneo. Ahora se desfasa un poquito. La voz grave empieza a ir más rápido. Cierre del ciclo 29. Inicio del ciclo 30. Ciclo 9 de la voz inferior. Fórmula cadencial, ciclo 30. Inicio del ciclo 31. Dominante, voz inferior. Aquí la voz inferior ya va más rápido que la voz superior.
ya pasó el punto de cruce de los tempos. Observen cómo empieza a haber más sonidos en la voz inferior y empieza a cerrar más rápido sus ciclos. Ciclo 32. Cierra el ciclo 32. Inicia el ciclo 33. Cierra el ciclo 11 en la voz inferior. Punto culminante ya muy cerca del inicio del ciclo. En el 33. Sienten como la voz superior se está haciendo cada vez más lenta. Algo que me parece muy impresionante de esta forma de audición es que la tensión melódica permanece porque el perfil melódico está muy bien diseñado para ser tratado de esta forma. Y no creo que Nacarro llegara a él por casualidad, ni tampoco como una ocurrencia. Tuvo que haber probado más tarde. La fórmula cadencial del ciclo 34 va a esta velocidad que voy señalando, muy lento. Ciclo 35 muy agudo, que empieza con el punto culminante. Evidentemente la voz inferior ya va más rápido, es inequívoco. Cierra el ciclo 35. Un fragmento del punto culminante, ya no están incompletos, 3 notas.
Cierre del ciclo 17. Cierre del ciclo 40, ahora sí. Interesante aquí. Para el ciclo 41, Nancarrow decide reforzar con las octavas la secuencia que se va alentando, porque si no ya no se oiría. La voz inferior se hace muy densa. Y en esta velocidad, ciclo 20, inicia aquí. Punto culminante, cierre del ciclo, inicio del 42. Cierre del ciclo 22 aquí. Ciclo 43 inicia aquí. Punto culminante en la voz inferior. Cierre del ciclo 24. Refrescante. Inicio del ciclo 25. Hay 3 octavas ahora para la voz grutal. Cierre del ciclo 25, inicio del 26. En este momento las octavas se hacen dobles octavas para reforzar la sonoridad. Cada vez se vuelve más difuso la percepción de cada nota en la secuencia rápida. También es debido a la distorsión digital. Aquí cambia también el registro. Empieza a subirlo para hacerlo un poco más claro en la parte que comenzó lento. En este momento ya sería muy difícil decir cuál es la voz más grave y la voz más aguda. También ese es un factor que llega a fundir
bajan un poquito. Y aquí, como ven, la secuencia ya está bastante más aguda. Sus claves de sol indica que está bastante más aguda la voz que va más rápido. Por lo que se funden o se confunden más bien la ubicación espacial, es decir, grave o aguda, de las voces. Ven que la voz más lenta y cada vez tiene más refuerzos en los graves. Seguramente fue calculado así por el maestro por la cuestión de la percepción. Si pone esta línea, esa velocidad en un registro grave donde comenzó, hubiera sido muchísimo más ininteligible todavía el resultado, es decir, el nivel de percepción será mucho más difuso. Como ven aquí, pues ya el convertidor digital mete bastante distorsión, se funde con las distorsiones digitales, la secuencia, y es cada vez más difícil precisar exactamente dónde estamos. Incluso para la voz superior, porque esta también se pierde en cuanto a percepción. Pero no es tanto lo importante en este punto precisar cada punto, pues, cada nota, sino la impresión general y el plan, el lugar que tiene en el plan general de la pieza. Estamos en el punto en el que Nancarrow descubrió cómo podía convertir una secuencia melódica en un perfil tímbrico. Es uno de los mayores descubrimientos de este y de otros estudios, pero aquí es muy particularmente notable. Interesante observar también en la partitura como el segmento que antes teníamos 2 por segundo, ahora tenemos 480 es la marca metronómica, 4 de estos segmentos por segundo. Observen cómo el perfil está bastante agudo de la voz que va acelerando. Escrita en clave de sol, mientras que la voz lenta tiene cada vez más refuerzos, y ahí llegamos al final. No, ya me había quedado porque ya no lo estaba señalando. Les decía que era tan difuso que no tiene sentido. Incluso a esta velocidad, 10 veces más lento, ya en ese momento no se puede seguir. Quizás con una versión o MIDI o del rollo de la pianola corriendo 10 veces más lento, sí se pudieran percibir cada nota, porque no son tan rápidas que no se puedan percibir. Lo que pasa es que por el procesamiento digital de la versión grabada, pues se vuelve muy difuso ya todo el tratamiento, pues, de la señal distorsiona bastante. ¿Preguntas? Sí, bueno, me parece muy interesante cómo la melodía, ¿no? En todo el tiempo genera relaciones muy interesantes que no fatigan, ¿no? La escucha, ¿no? No fatigan, nunca se oye o movimientos paralelos o cosas. Entonces yo te quería preguntar si seguramente hay algún dato o alguna información de cómo está construida o qué criterios usó para diseñar esa melodía que funcionara también, ¿no? A pesar de todas las transformaciones.
Pues mira, primero que nada, un perfil muy definido, pero a diferencia de Schoenberg, por ejemplo, que utilizaba 12 sonidos para sus patrones, los patrones dodecafónicos, aquí tenemos 54, entonces ya se echó a andar solito. Dice que quiere oírlo otra vez, pero ahora al 5%, 20 veces más lento, dura una hora. Ese duró media hora, 20 veces más lento, una hora. Sí, el perfil, pues sería cuestión de discutirlo con más detalle. Sí tiene un diseño muy específico y que recuerda en ciertos momentos algunos perfiles de Ligeti también, donde hay un punto culminante muy definido. No sé si recuerdas en los estudios para piano también, puntos culminantes muy destacados y mucha variación en cuanto a cambios de dirección y saltos. Hay un balance muy cuidadoso en ese sentido. Y quizás eso es lo que descontrolaba más a Pierre Boulez cuando hacía una crítica a algunos de estos estudios. Decía que se notaba un manejo increíble del aspecto rítmico, pero que el aspecto melódico a él le parecía extraño. Pero es que no se pueden, estos perfiles no se pueden evaluar pues de la manera más tradicional, o hay que verlos como perfiles de movimiento y no tanto como en la tradición occidental más más clásica, ¿no? Pero sí tiene un perfil casi a toda prueba, ¿no? Porque como les señalaba yo en el transcurso, mantiene una tensión melódica, no es tan fácil distraerse, pues. Y prueba de ello es que lo aguantaron ustedes. No es fácil aguantar una pieza de media hora en esas condiciones. Que creo que no se hayan aburrido. Es bastante interesante el acercamiento, sí. ¿Más preguntas? No sé si Dominic podría hablarnos de la versión para orquesta. No sé si sea este el momento pertinente o más tarde, porque más tarde en su plática nos va a hablar de una versión para orquesta que Dominic escribió para la Sinfonieta de Londres. Pero porque se las llevaron a Suiza. Pues hasta donde yo sé, el maestro Julio Estrada hizo bastantes movimientos para que el acervo Nancarrow quedara en México, pero pues desgraciadamente no hubo manera de que alguna institución lo pudiera adquirir. Pues sí sería muy bueno para la próxima, espero que no pasen 100 años más, que tengamos una pianola aquí. Sí, por ahora pues es con lo que contamos, ¿no? No tenemos tampoco así muchísimos recursos para esto, pero creo que la exploración va a continuar y eso es lo importante, que haya ese tipo de inquietudes. Bueno, si hubiera alguna pregunta más, y si no, pues les pido un fuerte aplauso para el maestro Salvador Rodríguez de la Escuela Nacional de Música. Muchas gracias, Salvador. Pues vamos a pasar directamente a la hora de la proyección. Este es un documental que nos hace llegar James Grison, que hizo este mismo año de la Universidad de Arkansas, en Estados Unidos, del mismo estado del que proviene Nancarrow. Nos hizo llegar el mismo James Grison 2 proyecciones de grabaciones de estudios para pianola, grabados en el estudio de Jürgen Hocker, que es esta persona que había estudiado y tiene toda una institución para rescatar las pianolas y que ayudó a Nancarrow en su momento, ¿no? Le ayudó a restaurar sus pianolas, que no eran pianolas comunes, eran pianolas modificadas y que tocaban más rápido y que tienen un sonido muy particular, motivo por el cual no podríamos utilizar una pianola cualquiera, digamos, aquí. Entonces, bueno, van este par de proyecciones y luego ya nos seguimos con
Con el documental es como 1 hora y cuarto en total. Y a las 5, pues después de un breve receso para comer, tendremos a Dominic Murcott con una conferencia magistral sobre la relación de Nancarrow y su música cambiante con todos los escuchas, ¿no? Desde que se hizo hasta ahora. Es una ligera falla técnica, un momentito, por favor.
This film is supported in part by a grant from the Arkansas Humanities Council, the Department of Arkansas Heritage, and the National Endowment for the Humanities, also with the support of the University of Arkansas. It's almost like rock music, the amount of energy it generates. I tell you, we were floored.
We didn't know the piano sounded like that.